La mentalidad provinciana, centralista y autoritaria de una ultraderecha un tanto paleta. Se alteran si son negros o árabes. Efectivamente. Tú piensas que yo no voy a mirar con desprecio a mi madre, no voy a mirar con desprecio a mi abuela, que es negra, y menos a mis hijos, que son mulatos. Nosotros no somos racistas, nosotros lo único que decimos es que estamos en contra de la inmigración ilegal. Eso no quiere decir que estemos en contra de una persona que sea blanca, alta, baja, verde o amarilla. Los menores no acompañados en los últimos años han tenido un incremento en España de más del 221,4%, con incrementos muy superiores en lugares como Canarias. Y esto, como mencionaba en el punto anterior, aunque algunos lo nieguen, aunque algunos no quieran reconocer la realidad, tiene un efecto directo también sobre la delincuencia. Pero es que además estos menores no acompañados son permanentemente víctimas de las mafias del tráfico de las personas, especialmente de la prostitución, de la droga y de los hurtos. Y esto no es casualidad. Con el reparto obligatorio lo que se está haciendo es incrementar ese efecto llamada, porque donde había un número de menas y se reparte, volverán a entrar más menas, porque esos menas tienen a su vez hermanos, tienen amigos, tienen familiares que verán que ha tenido éxito esa entrada en España de manera ilegal y que además ha tenido beneficios, porque han recibido una serie de beneficios sociales, una serie de apoyos institucionales que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no hay para jóvenes españoles que tienen que salir de nuestras fronteras. Yo hace pocas semanas tuve la oportunidad, ante un asalto masivo en nuestra frontera en Ceuta, de estar en uno de esos centros regentado por una de estas asociaciones que hacen pingües beneficios, desgraciadamente, con la inmigración ilegal, y pude hablar con varios de esos menas. A mí, reconozco que me sorprendió profundamente las respuestas. En concreto, hablé con 5 de ellos y a los 5 les pregunté lo mismo, y no estaban delante los demás, que dónde estaba su familia. Todos sabían perfectamente dónde estaba su familia, o en Madrid, o en Bilbao, o en Barcelona, o en Cuenca. Y algunos decían en Rabat, en Marrakech o en Tánger. Por tanto, sus familias están perfectamente localizadas. Ellos saben dónde están. Es más, me decían que cuando llegaba el Ramadán volvían a sus casas con sus padres. Y muchos me dijeron que les habían traído dinero, les habían facilitado dinero. Es decir, no son menores desamparados en el mundo. Tienen sus familias y se sabe dónde están sus familias. Por tanto, lo que tienen que hacer es estar con sus familias y apoyados, si lo necesitan económicamente, por las políticas sociales de sus gobiernos, de Marruecos, de Mauritania, de el Senegal, etc. Si se quiere de verdad acabar con ese grave problema de los menas, como proponemos en nuestra PNL, hay que finalizar con ese efecto llamada del reparto de menas. Hay que devolverlos a sus países de origen, con sus familias. Se tiene que acabar esa política del buenismo de las fronteras abiertas. Hay que terminar con una regularización masiva que se va a convertir en muy poco tiempo por la legislación de arraigo en 2 millones. Hay que suprimir esas ayudas y esos beneficios millonarios. En Ceuta me decían que al año tienen un presupuesto de 4 millones de euros solo para las asociaciones, para 3 asociaciones que se dedican a recibir menas. Y como me dijo una de las personas que trabaja allí, evidentemente, si se corta el grifo de los menas, nosotros nos quedamos sin trabajo y nuestras asociaciones dejan de recibir subvenciones. Por tanto, cuantos más inmigrantes ilegales, cuantos más menas vengan, mayor negocio de estas ONGs. Hay que cerrar los centros de mena, hay que terminar con esa falsa cooperación internacional, con todos aquellos países que no quieren colaborar con la entrega y devolución a sus países de origen. Hay que terminar con todos esos países que además fomentan la inmigración ilegal, que empujan contra nuestras fronteras y que por otro lado están recibiendo importantísimas cantidades de dinero en cooperación internacional. Hay que acabar también con el fraude del padrón municipal. Todos aquellos que se empadronan pisos aquí en Madrid, en Barcelona, donde resulta que hay empadronadas 50 personas que utilizan ese domicilio para luego poder pedir o bien permisos de residencia o pedir reagrupación familiar o pedir otra serie de beneficios, aprovechándose de un fraude, porque no puede haber 50 personas empadronadas en un piso.
Y por último hay que terminar con todas esas multimillonarias ayudas presupuestarias que siempre hay para los que vienen de fuera, pero que tan difícil es conseguir luego para los policías, para los enfermos del ELA, para los jóvenes sin trabajo. Es decir, la prioridad tiene que estar en los españoles y en aquellos emigrantes legales que vienen a cumplir la ley, a respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura, que no vienen a imponer, que vienen a trabajar y que vienen a ayudarnos a prosperar como nación. Que se quiera o no reconocer, entre emigración ilegal y ocupación hay también una relación manifiesta. El efecto conjunto de ambas genera inseguridad y miedo, especialmente en los barrios más humildes. Deterioro de la convivencia pública, comportamientos violentos, actividades ilícitas caracterizan la realidad en el entorno de las viviendas ocupadas. Hoy, según reconoce ya hasta el propio CIS de Tezanos, la inmigración irregular se ha convertido en la primera preocupación de los españoles y, según el propio Gobierno, en informe aprobado en el propio Consejo de Ministros, el último informe de Seguridad Nacional, la inmigración ilegal se ha convertido en la tercera amenaza para la seguridad nacional. Y esta es una realidad que Vox viene advirtiendo desde hace tiempo. Así que, hoy por hoy, ante esa realidad, hacen falta medidas claras y contundentes, como también Vox propone. Por eso, como recordaba con anterioridad mi compañero el señor Smith, lo que no hace falta es pretender repartir adecuadamente, tratar adecuadamente, financiar adecuadamente el problema de la ocupación, el problema de la emigración ilegal. Por el contrario, lo que hace falta es ir al fondo del asunto con esas medidas claras y expresas, medidas orientadas, desde luego, a proteger los derechos y la seguridad de los españoles, amenazados hoy en este ámbito por los sucesivos gobiernos de Sánchez que han promovido ambos fenómenos lesivos, la ocupación y la inmigración ilegal. Medidas de respuesta que en una y otra cuestión comienzan ya a adoptarse en países de nuestro entorno, como está realizando con éxito Meloni en Italia o como comienza a impulsar también el canciller alemán, el socialdemócrata Schulz, que no creo que a la izquierda de esta Cámara le parezca un fascista peligroso. Así que no vale ya continuar escuchando las bobadas buenistas del sanchismo y sus socios empeñados en negar la realidad de los hechos. Esa que sufren, insisto, los españoles más necesitados, los españoles más desprotegidos. Pisen sus señorías la calle, escuchen a los vecinos y verán cómo su discurso oficial negacionista del problema de la ocupación y de la emigración ilegal choca con la realidad cotidiana inquietante que soportan millones de españoles hartos de aguantar la acción nefasta de este Gobierno. Y por concluir, señora presidenta, y puesto que estamos al final de esta sesión, permítame decir, señora presidenta, como usted habrá podido comprobar, dejar constancia del exquisito respeto con el que el Grupo Parlamentario Vox está en estos debates de comisión sin interrumpir a nadie ni organizar bullas, a pesar de escuchar los habituales exabruptos que unos y otros lanzan contra nosotros. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.